primero de todo, muchísimas gracias, trabajadores, a todas las personas que estáis aquí hoy por venir. Esperemos que esta charla sea útil para todas, para las personas trabajadoras, para las familias, pero también para los usuarios y usuarias de las residencias. Quiero agradecer a Comisiones Obreras, a UGT, a Planismare por estar aquí, por hacer la presentación de este informe que era muy necesario y que bueno, que luego... Y ahora le voy a dar la palabra a Miguel Vázquez, que él es portavoz de Planismare, que es la plataforma por la dignidad de las personas mayores en la residencia. Manifestar también mi agradecimiento a Madrid por este acto, que efectivamente se debe haber celebrado en la Asamblea de Madrid, pero ya sabemos que el PP patrimonializa todo y se cree que los locales, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, son suyos y no de todos. Y no solamente en este aspecto de las residencias, sino en otros muchos aspectos. Pero bueno, ya sabemos quién nos gobierna durante tantos años. Pues siguiendo un poco con lo que se ha estado diciendo y por no repetirme, yo lo que sí diría es que todos los días abren sus puertas en la Comunidad de Madrid más de 400 residencias a las que se les exige una ratio muy inferior a las que tienen algún tipo de intervención pública. O sea, hay más de 400 residencias que todos los días abren en la Comunidad de Madrid a los que la Comunidad de Madrid les exige una ratio del 0,35, que significan 35 trabajadores contando desde el director hasta el recepcionista. 35 trabajadores por cada 100 residentes. 400 residencias. Son unas ratios del año 90 que además están fuera de la ley prácticamente, porque todas las residencias tienen que estar acreditadas si no tienen algún tipo de subvención pública, y para estar acreditadas tendrían que estar cumpliendo las ratios que están establecidas por el Consejo Territorial de la Dependencia al menos del 2008. Y esas ratios son de un 0,28 para las agricultoras y un 0,47 para el resto del personal. O sea que todos los días hay 400 residencias en la Comunidad de Madrid que abren sus puertas exigiéndoles a la Comunidad de Madrid una ratio que no permite los cuidados de ninguna de las maneras. Para que nos demos cuenta un poco de cómo está la situación y de que efectivamente las cosas no solo no han cambiado, sino que incluso las han empeorado en la Comunidad de Madrid, pues os voy a poner un ejemplo, y es que de las 18 residencias públicas de gestión privada, hay 5 con contratos de hace más de 14 años. Madrid Sur, Plaza Castañar, Nuestra Casa de Collado Villalba, Parque Coimbra de Móstoles y Villa del Prado. Otras 5 con las mismas ratios que en contratos anteriores. 2 solamente con ratios superiores y 6 con ratios inferiores a los de los anteriores contratos actualmente. Es decir, incluso se han bajado las ratios con relación a lo que había anteriormente. Y bueno, el tema de las ratios para la Planismare surge en el año 2016. En el 2017, en una entrevista que teníamos con el que entonces era el director general de Atención a la Mayoría de Dependencia, González Pereira, creo que se llamaba, que luego se presentó como concejal a las elecciones municipales en Leganés, le planteamos que no entendíamos las ratios, que eran unas ratios que no podían ser válidas porque en el enumerador se metían a todos los trabajadores que no trabajaban las 24 horas del día, sino que estaban divididos en 3 turnos, y en el denominador se ponían a los residentes que sí estaban las 24 horas. Entonces la ratio era una ratio engañosa y que evidentemente pues llevaba a la confusión y a que nos reflejara cuál era la realidad de la atención. A raíz de eso pues surgió la necesidad de que las ratios, como reivindicación, se establecieran por turnos y se establecieran por categorías. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues ha habido un gobierno progresista que empezó en el año 2019, y en el año 2019, con Nacho Álvarez como secretario de Estado de Derechos Sociales, pues empezaron a dar los primeros pasos para cambiar, digamos que, el modelo. Y de aquellas reivindicaciones se empezaron a hacer eco de aquellas reivindicaciones cuando se establecieron las ratios de atención directa de primer nivel, que son los que comprenden las agricultoras o TKEs, y las ratios de atención directa de segundo nivel, que
comprenden a las gerocultoras y comprenden también a las enfermeras, comprenden a los trabajadores sociales, a los terapeutas ocupacionales, a las TASOC, en fin, a todo lo que son las diferentes categorías de atención directa. Pero claro, ya les dijimos que esas ratios del 0,43, pues claro, la ratio lo que mide es la relación de trabajadores con relación al número de residentes por cada residente, la relación de trabajadores que hay por cada residente. Yo voy a centrar la posición en la gerocultora, porque creo que es la categoría fundamental a la hora del cuidado y de la atención en las residencias. Cuando hablamos de un 0,43, ¿qué es lo que queremos decir? Pues queremos decir que por cada 100 residentes tiene que haber 43 gerocultoras. Eso es lo que se quiere. Por cada 100 residentes tiene que haber 43 gerocultoras. Pero claro, 43 gerocultoras distribuidas entre 3 turnos. Entonces ahí está uno de los principales fallos. ¿Qué es lo que no hace en lo que es el acuerdo marco? Ahí lo pone el acuerdo marco, el acuerdo de acreditación a nivel estatal. ¿Qué es lo que no hace? Pues que no establece las ratios por turnos, sino que establece una ratio general de 0,43 y además que es una ratio que es con el total de plantilla, con el total de la plantilla que existe en nómina. No es una ratio que sea con el que hay de presencia física. No es una ratio que mida cuáles son los puestos de trabajo que tiene que haber. Entonces, claro, a raíz de esto fue cuando surgió la idea de que teníamos que hacer un estudio sobre ratios de personal y en el mes de enero del 2023 hicimos un acto que presentó Alberto Reyero y que estuvo también el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y estuvieron tanto las compañeras de UGT como las compañeras de comisiones, y de allí salió la idea de que teníamos que hacer un estudio que fuera lo más científico posible para ver cuáles eran los criterios que habían para establecer las ratios que estaban establecidas, porque claro, las ratios efectivamente hay unas ratios para las residencias que están acogidas al acuerdo marco, hay unas ratios para las residencias del llamado plan velocidad, hay unas ratios diferentes para cada una de las 18 residencias de titularidad pública y gestión privada, y hay unas ratios diferentes para cada una de las residencias de titularidad pública y gestión pública. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se establecen o que se tienen en cuenta para establecer esas ratios tan diferentes de una residencia a otra? Pues se desconocen. Se desconocen porque no existen. O sea, se dice 0,43 o 0,48 porque les parece bien, pero no porque responda a ningún tipo de criterio. Y la virtualidad de nuestro estudio es que responden a un criterio. ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio es que hemos desglosado las tareas de cada una de las categorías y a cada una de las tareas le hemos dado un tiempo. Y sumando todos esos tiempos da un tiempo determinado. Y sabiendo el tiempo determinado que hay que emplear cada día en el turno de mañana, en el turno de tarde y en el turno de noche para un residente, podemos saber cuántas son las gerocultoras que se necesitan en el turno de mañana, en el turno de tarde y en el turno de noche. Eso era lo que faltaba y eso es lo que tenemos hoy. Hasta ahora siempre nos hemos quejado de la falta de personal, pero no sabíamos muy bien por qué, qué era lo que pasaba o dejaba de pasar. Bueno, ahora tenemos una herramienta que es este estudio, que ahí lo pone bien claro. Si en el acuerdo territorial del Consejo Territorial, el acuerdo de acreditación estatal, le sale una ratio para gerocultoras del 0,43, contando a todo el personal que hay en nómina, a nosotros con estos criterios la ratio que nos sale es de 1,32, 3 veces más. Entonces, quien dice 3 veces más, pues dice que lo que está reflejando eso es que tenemos una situación dramática en las residencias, que es mentira que a la gente se la vaya a cuidar y que en muchas residencias, sobre todo en las residencias que no tienen ningún tipo de subvención pública y a las que la Comunidad de Madrid les aplica, les exige una ratio del año 90, pues esas residencias lo que están es estafando a los residentes y a los familiares, porque con esas ratios es imposible que puedan atender como es debido a ninguna persona ni a ningún residente. Entonces, 1,32, claro, nosotros tenemos que utilizar un lenguaje que es el que utilizan ellos para poder entenderlo. Cuando ellos hablan de un 0,43, nosotros tenemos que hablar de un 1,2.
32. Esa es el personal que sería necesario, que habría que distribuir entre 3 turnos, para que realmente se pudiera atender como es debido. Pero claro, luego hay otra cosa que nos interesa a todos mucho, y es cuál es el personal, cuáles son los puestos de trabajo. Ahí en ese cuadro está bien explicado. El acuerdo de acreditación a nivel estatal es insuficiente, pero establece, digamos que, un camino para tratar de cambiar el modelo. Y ese camino es pues, que no se analiza categoría por categoría, pero sí que se analiza las categorías de atención directa de primer nivel y de segundo nivel, con lo cual es un paso adelante. Después de eso, ¿qué es lo que ha pasado y después de la creación de nuestro estudio? Pues que en la Comunidad de Madrid se ha creado un nuevo acuerdo de acreditación, que es ese que tenéis ahí también, y que para las residencias de más de 50 plazas se establece una ratio del 0,45, pero no de gerocultoras, sino de todo el personal de atención directa, con lo cual hay más opacidad y dificulta la posibilidad de saber cuáles son los puestos de trabajo, el personal de presencia física que existe en la Comunidad de Madrid. Y para las residencias de menos de 50 plazas, de un 0,37. Bueno, pues haciendo cuentas en función de las fórmulas que nos han dicho que tienen establecidas, la Comunidad de Madrid, ¿cómo establece las ratios? La Comunidad de Madrid y el Acuerdo de Acreditación Estatal. Pues divide la plantilla que hay en nómina por el número de plazas. Entonces, en función de esa división, se establece la ratio del 0,43, el 0,45 o en el acuerdo marco que saldrá ahora en el 2026, del 2021, que todavía está vigente, del 0,33. Bueno, pues esas ratios veis ahí en las columnas que significan que hay, por ejemplo, el acuerdo de acreditación estatal, hay en mañana, tarde y noche esos puestos de trabajo que aparecen ahí. Mañana, tarde y noche, puestos de trabajo quiere decir personal de presencia física. Por la mañana hay 12 gerocultoras, por la tarde 11 y por la noche 4. En total, 27. Y eso se traduce, haciendo reglas de 3 simples, se traduce en que el número de residentes por gerocultora o TKE son por la mañana 8, por la tarde 9 y por la noche 25. Y eso se traduce en que por la mañana se atiende a cada residente 56,4 minutos, 49,8 y 21,6 por la noche. ¿Y cuál es el tiempo que se debería emplear para atenderlos dignamente y que realmente estén bien atendidos y bien cuidados? Pues lo que nosotros hemos elaborado en el estudio. Por la mañana se tendrían que emplear 2 horas 46 minutos, por la tarde 2 horas 35 y por la noche 1,3 minutos. Entonces, por eso digo que vamos a ver, pero no estamos haciendo bollerías. O sea, es el tiempo mínimo imprescindible para atender a una persona de tal manera que tú sepas cómo se llama ella y ella sepa cómo te llamas tú. Y el tiempo mínimo imprescindible, porque a mí que me diga alguien, tenemos desglosados en el estudio las labores, que me diga alguien si se puede levantar a una persona y asearla en menos de media hora a una persona que no colabora absolutamente nada y que es colaboradora. A mí que me diga alguien si se puede hacer en menos de media hora. Pues evidentemente salen estas ratios y tenemos un problema importante. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos que decir a un sector en que el 92% de las residencias están privatizadas, que tienen que multiplicar por 3 el número de personal, cuando precisamente si el 92% de las residencias están privatizadas es porque se les está garantizando el negocio, y se les está garantizando el negocio porque hay establecidas unas ratios de personal que a lo único que atienden es a las necesidades de las empresas y no a las necesidades de los residentes. Entonces, claro que tenemos un problema. Tenemos un problema, pero tenemos que saber cuál es para empezar a empujar todos un poco por ahí. Entonces, esa es la situación. ¿Y a qué nos lleva esta situación? Pues esta situación nos lleva a que tenemos que tener un acuerdo entre los trabajadores, entre los residentes y los familiares si queremos alcanzar esta ratio de personal. Estas ratios de personal no se van a alcanzar de la noche a la mañana, pero esta ratio de personal es el objetivo por el que tenemos que luchar. Hasta ahora nos hemos quejado de que no había suficiente personal, siempre nos seguimos quejando, porque es verdad, porque los datos están ahí,
O sea, los datos hablan por sí mismos, pero hemos andado muchas veces un poco como pollos sin cabeza. Pues ahora tenemos unos objetivos claros por los que luchar. Y esto nos tiene que llevar a que haya un acuerdo entre trabajadores, residentes y familias para todos a una definir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que movilizarnos para tratar de alcanzar estas ratios de personal. Estas ratios de personal tienen además pues eso, el inconveniente de que como esto lo han convertido en un negocio, pues ahora va a costar mucho más trabajo el poder alcanzarlos, pero es el objetivo si queremos que realmente esto sea una atención como es debido y no un paripé para salir del paso. Y otra cosa que quería decir, el Gobierno de la Nación está por potenciar la ayuda a domicilio, que está muy bien, y se dice una frase que todo el mundo, en las encuestas que se han hecho, que todo el mundo quiere que se atienda en su domicilio, pero se olvida una coletilla de todo el mundo. Quieren que se les atienda en su domicilio mientras que pueda. Pero es que hay un momento en que no puede. Entonces serán necesarias las residencias y será necesario que haya unas ratios de personal como estas si realmente queremos que haya unos cuidados dignos y que realmente se esté cuidando a los familiares y no, perdón dicho, se esté cuidando a los residentes y no se esté haciendo un paripé como se está haciendo hasta ahora. Y una cuestión también para los familiares. Los familiares, cuando llevan a alguien a una residencia es porque no lo pueden cuidar, o sea, no lo pueden cuidar ellos en sus casas. Pero tienen que tener en cuenta que esto es como cuando uno entra a trabajar en una empresa grande, una empresa que digamos que hay unas garantías de que no vas a ser despedido mediante un expediente de regulación de empleo y tal, que hay unas condiciones más o menos dignas. Que si no se está atento, las condiciones dignas se pierden. Pierdes vacaciones, pierdes reducciones de jornada, pierdes derechos sociales. Pues los familiares cuando lleguen a sus padres o a sus madres a las residencias tienen que tener en cuenta que si no se está atento no va a haber cuidados dignos. Hay que estar encima para que los haya, porque si no los pocos adelantos que haya se van a perder. Y por lo tanto hay que organizarse para que realmente estos objetivos puedan ser conseguibles y cuanto antes. Así que nada más que eso.